Capítulo 6. La institucionalización de la ciencia química orgánica y electromagnetismo en el siglo XIX. La química orgánica y la física del electromagnetismo dejó de ser una actividad básicamente alejada de la mirada de industrias y políticos, pasando a ser una actividad valorada por la sociedad, por los gobiernos y sectores industriales y económicos. Se destaca que logró alcanzar el respeto sociopolítico y económico. A principios de los 800 los científicos se encontraban a merced de sus propios medios, y más si su intención era avanzar, es decir, cuando pretendían ser investigadores y no profesores, y si ni siquiera las facultades universitarias llevaban a los poderes públicos a preocuparse por los filósofos de la naturaleza. ¿Pero a qué se refiere el término científico? Pues según William Whewell, en 1840 se necesitaba urgentemente un nombre para describir un cultivador de la ciencia en general, a lo cual se inclinó por llamarle científico. Pues bien, a inicios del siglo la tradicional estructura permanecía, la cual consistía en teología, derecho, medicina y filosofía. Sin embargo, los conocimientos se proporcionaban en filosofía. En conclusión, podemos decir que las facultades de ciencia se crearon en España y Alemania a mediados del siglo XX. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo comenzó a cambiar todo, de manera que los científicos deseaban agruparse para favorecer sus intereses. Y sí, los inicios fueron tímidos, pero en el caso de la física alemana, el 14 de enero de 1845, un pequeño grupo de científicos fundó la Sociedad de Física de Berlín. En contraste tenemos que en 1800 un italiano, Alessandro Volta, inventó la pila o batería eléctrica, la cual consistía en producir un flujo de corriente continua eléctrica utilizando procesos químicos. Posterior a ello, Nicholson y Anthony confirmaron que el agua se descompone en 2 volúmenes de hidrógeno por 1 de oxígeno cuando la atraviesa una corriente eléctrica, un fenómeno denominado electrolisis, cuyas leyes serían enunciadas en 1833. Continuamos con Justus Liebig y las aplicaciones industriales de su química. En 1827, Merck fundó la fábrica para la producción a gran escala de productos farmacéuticos. Asimismo, Karl y su hermano Gustav fundaron una industria dedicada a los fertilizantes artificiales, ampliando su campo al ácido sulfúrico y a los tintes. También Liebig, Wöhler, Bunsen y sus estudiantes, al igual que otros químicos, elevaron la calidad de la química orgánica alemana. Fue gracias a la química y al progreso industrial que en Alemania se crearon los laboratorios e institutos de investigación abiertos a los estudiantes. En el interludio, el caso de Kekulé fue él quien abrió un laboratorio químico privado para dar clases en la universidad sin recibir un salario. Además, fue quien postuló que los átomos de carbono se pueden combinar entre sí formando cadenas. En 1865 fue Kekulé quien presentó la estructura del benceno, que para él tenía la forma de un anillo hexagonal con 6 átomos de carbono interrelacionados y unidos a átomos de hidrógeno. Para terminar este apartado se resalta la siguiente analogía: Kekulé transformó la química como después Picasso transformó el arte. La industria dedicada a teñir fibras textiles creció rápidamente, fomentando la investigación y la enseñanza superior de la química. Además de ello, la química orgánica británica no pudo retener grandes cerebros, pues a partir de 1865 retornaron a Alemania diferentes científicos, gracias a un salario más elevado y a las mejores instalaciones. En pocas palabras, la institucionalización de la química en Alemania había traído el poder político e industrial y continuó progresando en otras naciones.